El Salmo 13. La palabra de Dios honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo y dice: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo podré pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumina mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu corazón. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén. Así vendemos en palabras de oración. Le puedo pedir que oren por mí porque es algo, ya. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque tú nos has traído hasta este lugar, Padre nuestro. Te doy las gracias, Señor, porque tú no te olvidaste en este día de nosotros, Padre nuestro. Te pido, Señor, que tú seas poniendo palabras en mi boca, Señor, que no sea yo hablando, Padre nuestro, sino que seas tú hablando a través de mí. Yo sé, Señor, que por lo menos una palabra, la que tú pongas en mi boca, se va a quedar en el corazón de estos hermanos, Padre nuestro. Y te pido, Señor, que tú seas ungiendo mis labios y usándome, Señor. Gracias te doy, Señor. Te damos alabanza y te damos gloria y honra, Padre nuestro. Amén y amén. Amén. Así se van a poder sentar. Y el tema que yo le puse a mi meditación fue: espera el tiempo de Dios. Amén. Y hay una alabanza que cuando estaba yo buscando un tema, esa alabanza siempre se me venía a mi cabeza, que dice: espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá, Él es fiel. No sé quién nos ha escuchado, pero prácticamente es de un hermano que está cantando, que se le murieron sus dos hijos, y él escribió esa alabanza diciendo que Dios sabe el propósito de por qué él lo hizo, y no hay que cuestionarlo. Dice, no hay que cuestionar al Señor, porque Él tiene el propósito y el momento perfecto para todo. Amén. Vemos aquí que en este capítulo empieza: ¿hasta cuándo, Jehová? Sabemos que esta pregunta se lo hicieron bastantes personas en la Biblia. Se lo hizo Isaías y Habacuc. Se lo hizo el rey David cuando hizo este capítulo. Hasta Jesucristo hizo la misma pregunta cuando vio la falta de fe en los que le rodeaban. Vamos a ver en Mateo 17:17. Amén, dice: respondiendo Jesús le dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Sabemos que aquí el Señor le está diciendo al pueblo: ¿hasta cuándo ustedes van a cambiar? ¿Hasta cuándo ustedes van a tener fe? Y a veces nosotros le hacemos la pregunta al Señor. Yo personalmente no puedo hablar como adulta, pero puedo hablar como adolescente, que le preguntamos al Señor: Señor, ¿hasta cuándo va a cambiar mi vida? Le preguntamos al Señor: Señor, ¿hasta cuándo voy a tener esto? ¿Hasta cuándo voy a tener lo otro? A veces miramos lo que tiene la otra persona y nos preguntamos a nosotros mismos: ¿y por qué yo no tengo esa cosa? ¿Por qué no tengo yo aquella cosa? Y eso, todo cuando uno le pide al Señor algo, a veces el Señor no contesta instantáneamente, porque Él sabe que a veces puede ser algo malo para nosotros. Tal vez puede ser algo que no nos edifique a nosotros. Sabemos que, y a veces es porque aún no es tiempo. Nosotros le preguntamos: ¿hasta cuándo al Señor? Y a veces Dios nos dice: está ahí cerca, solo lo tienes que buscar. Pero a veces nosotros, como una vez estaba predicando nuestra hermana Yasmin, dijo que teníamos algo aquí, y porque no podemos ver a través de eso, y al otro lado está la bendición. Y me ponía a mi mente uno de estos días que a veces uno cuando va apurado, ahora que pues a veces uno cuando va apurado y mira que su carro no tiene gasolina,
quiere ir apurado, más rápido a la gasolinera, amén. Y me pongo a pensar, a veces nosotros pasamos una gasolinera, pasamos otra gasolinera y pasamos otra gasolinera, y por ir tan rápidos, por no esperar, por no ir más despacio, nos pasamos todas las bendiciones a veces que el Señor tiene para nosotros, por no tener paciencia, amén. Y nosotros los seres humanos queremos todo rápido, todo rápido. Entonces, ahora que todo lo que tocan instrumentos o hacen algo, una carrera, siempre toma su tiempo, amén. Yo a veces me ha pasado a mí que estoy ensayando algo y no me sale y me dan ganas de tirarlo y hacerlo las patadas y todo, y no sé si a ustedes les ha pasado también. Se frustra uno, y a veces uno, pues, después de la frustración va y ensaya lo mismo, y ya cuando le sale dice, por fin. Eso es algo que, pues, a veces unas personas cuando no le salen, ahí lo dejan, y estaban así de cerca de poder llegar a donde ellos querían. Y sabemos que así que nosotros no nos tenemos que sorprender si nos hacemos la misma pregunta, que hasta cuándo. Amén. ¿Qué podría ser que le preguntemos a Jehová hasta cuándo? Tal vez hayamos sido víctimas de una injusticia, quizás estemos sufriendo por la vejez o por enfermedad. Puede que nos sintamos estresados porque vivimos en los tiempos críticos difíciles de manejar. Sabemos que en los tiempos que estamos ahorita no es fácil. Nunca ha sido fácil, pero ahorita estamos viendo ya en los últimos tiempos, amén. Estamos viendo de todo. Ya lo que se está viendo ahorita, todo está escrito en la Biblia. No hay nada que se esté viendo ahorita que no esté escrito, amén. Y así sabemos que estamos viviendo en tiempos, wow, que ya, tal vez nos desanima ver la mala actitud de las personas que nos rodean. En cualquier caso, nos anima a saber que los siervos fieles de Dios del pasado expresaron su libertad, sus sentimientos, y Jehová no los condenó por ello. Sabemos que nosotros cuando nos arrodillamos a orarle al Señor, tenemos que, desahogarnos con Él, decirle todo lo que sentimos, todo lo que vemos, todo. Y Él no nos va a juzgar, Él solo nos va a escuchar y Él nos va a aconsejar, amén. Él no nos va a decir que hay algo malo bueno, sí nos va a decir si hay algo malo en nosotros, pero no nos va a decir como, mira, si como hiciste eso, ya no vas a poder ir conmigo. Porque sabe que nosotros le estamos diciendo a Él porque queremos que Él nos perdone a nosotros, amén. Y sabemos que Jehová, Él es el único juez para nosotros, amén. Él nos juzga, pero Él nos juzga fielmente, amén. Y cuando estaba leyendo el versículo que leímos anteriormente, hasta cuándo Jehová, me pensé en la paciencia. Recientemente he escuchado bastante que los hermanos han mencionado la palabra paciencia. El hermano Fidel habló un poco de eso ayer. La hermana Yasmin habló del paralítico que no pudo hablar, el paralítico que no pudo andar. Y eso trae paciencia, amén. Que digamos que a veces uno se le duerme el pie y hasta, que quiere que se le despierte el pie. Y a veces uno no tiene paciencia en eso. Y imagínese estar paralítico tanto tiempo y después solo fue que pasó y pudo andar de vuelta. Eso fue, algo bien grande. Y sabemos que esta cualidad es un regalo de Dios. La paciencia es un regalo de Dios. El ser pacientes es una forma muy importante de demostrar que amamos a Jehová y al prójimo. Cuando no somos pacientes, se debilita el amor que nos tenemos unos a otros. Estaba pensando yo que mi mamá siempre me dice la historia de amor que tuvo con mi papá. Que ella trabajó donde mi abuela fue sirvienta, y entonces mi papá siempre le hablaba todos los días, y como él venía aquí como una semana y se volvía a ir a El Salvador a verla a ella, y así sucesivamente.
después cuando no creo que se pusieron en una discusión y dejó de hablar en una semana a mi papá. Le dejó de llamar al teléfono que ella tenía. Ella decía, ya no me va a hablar este hombre. Que, no sé si ustedes han pasado que, pues, cuando no les contesta a alguien y no me va a contestar y what if, like, no quiere estar conmigo ya, Y esa era la pregunta que se hacía ella. Y en el recurso, ahí fue cuando ella se dio cuenta que, pues, lo amaba, pues. Y vemos que ese no fue de la noche a la mañana que se enamoraron, sino que fue un tiempo que se tomó. Y ahora nosotros, como todo lo queremos rápido, queremos que la persona nos ame instantáneamente. Digamos una amistad. Una amistad tampoco se hace el día a la mañana. Tiene que tomarse su tiempo, y entre más tiempo uno, se toma en poder abrirse totalmente, lo más que uno va a apreciar esa amistad, amén. Sabemos que, como dije del ensayo, el maestro de banda siempre nos dice que cuando uno ensaya, y a veces uno tiene talento, hay dos personajes. Hay uno que tiene talento y el otro que no tiene. Pero la diferencia, el que tiene talento tiene un límite. El que no tiene talento no se limita a él mismo. Entonces ellos aprenden a trabajar duro. Y cuando ellos llegan, digamos, ya al final, ellos quieren seguir adelante porque tienen la fuerza de voluntad de poder hacerlo. Cuando alguien tiene talento, lo único que hace es, cuando llega al final de donde le llega el talento, la persona no quiere llegar al otro lado porque no sabe qué es trabajar. Y entonces así es, digamos, la paciencia. Cuando Dios nos prueba a nosotros, llegamos, digamos, al borde. Y si nosotros hemos trabajado para tener nuestra paciencia, vamos a llegar al otro lado. Y a veces no hemos trabajado y queremos tener paciencia, y a veces Dios nos quiere probar, amén. Y como no hemos trabajado a poder llegar al lugar donde hemos estado, no estamos estancados allí, no podemos pasar al otro lado, amén, para que Dios nos pueda bendecir. Y sabemos que vemos los frutos del Espíritu en Gálatas 5:22. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, amén. Vemos que ¿usted conoce a alguien que tenga todos los frutos del Espíritu? Porque yo no conozco a nadie. Y eso me dice que no hay nadie perfecto. Estamos aptos a hacer errores, amén. Estamos aptos a veces cuestionar lo que uno hace, cuestionar lo que Dios hace. Y nomás tenemos que aprender es que con la paciencia todo se puede hacer. Con la fe todo se puede hacer, amén. Y así, amén. También significa que sufrir, también la paciencia también significa sufrir sin vengarnos y permanecer fieles sin importarnos que nos pase. Por otro lado, la Biblia dice que debemos estar dispuestos a aceptar que necesitamos esperar. ¿Qué debemos estar dispuestos a aceptar? Que necesitamos esperar que Dios actúe, amén. ¿Por qué tenemos que esperar nosotros? ¿Por qué no solo hacemos lo que nosotros queramos? Pónganse a pensar, ¿por qué no hacemos lo que nosotros queremos? Sino que tenemos que esperar que alguien nos diga qué tenemos que hacer. Amén. Tenemos que esperar que Dios nos diga qué hacer, porque si lo hacemos con nosotros, lo vamos a hacer mal. Es como cuando usted está aprendiendo algo y usted dice, yo lo voy a aprender como yo quiera. Usted le va a salir algo mal. Pero si lo hace, digamos que alguien que ya sabe hacerlo, le enseña a usted paso a paso, usted va a salir victorioso de allí. Igual es con Dios. Si uno lo quiere hacer, si uno dice, no, yo lo voy a hacer como yo quiero, entonces no le va a salir bien. Algo le va a salir torcido. El otro día dio el ejemplo el hermano Fidel de que edificaron un bunk bed y le salió una pieza al revés porque no vieron las instrucciones. Y entonces tuvieron que deshacer toda la cama para poder hacerla bien. Y
si nosotros no tenemos guía del Señor, a veces el Señor se tarda, pero Él lo hace a su tiempo, amén. A veces nosotros creemos que Dios está tardando en darnos las instrucciones que nosotros necesitamos, pero Él lo hace todo a su tiempo. Imagínense si un día usted vaya en la carretera, amén, vaya manejando y se le olvide algo en la casa y tenga que ir de vuelta a la casa a traer lo que se le haya olvidado, y después vaya otra vez en el camino y hay un gran tráfico y usted se pregunta, ¿por qué hay tráfico aquí? Si son como las ¿qué horas es que no hay tráfico? Como a las 12 o la 1 de la tarde o las 7 de la mañana. Usted va y dice, qué gran tráfico hay aquí, y después cuando va más adelante mira que solo hay un carril abierto. ¿Y por qué será eso? Tal vez hay un accidente allí, y si usted no hubiera vuelto a su casa, tal vez usted hubiera sido el que estuviera destripado ahí. Tal vez usted hubiera sido el que estuviera muerto ahí. Pero Dios, Él mismo le puso que se volviera a su casa y después regresara. Amén. Y a veces hay cosas que uno no se explica, amén, que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Hay 3 pasos que nos ayudan a desarrollar la paciencia. El primer paso es dar gracias a Dios. Vamos a ver en 1 de Tesalonicenses 5. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18, lo voy a leer de aquí. Dice, estad siempre gozosos, orar sin cesar, dé gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vemos que el versículo 18 dice, den gracias en todo, amén. Hay que darle gracias a Dios cuando estemos preocupados, hay que darle gracias a Dios cuando estemos en lo más bajo, hay que darle gracias a Dios cuando estemos en lo más alto. Y eso vemos el ejemplo de Job, amén, que él tenía sus riquezas, amén, y él le daba gracias a Dios. Y después se terminaron sus riquezas, se murieron sus hijos, terminó enfermo y todavía le daba gracias a Dios. Vemos que a veces es difícil adorar a Dios en las pruebas, pero así es como Dios mira que le adoramos de todo corazón, amén. No es solo porque Él nos bendice a nosotros. Vemos que estamos llamados a dar gracias a Dios en todas las situaciones por su gran amor y su apoyo. Sabemos que vamos a pasar por situaciones difíciles, vamos a pasar por bastantes cosas, pero hay que darle gracias a Dios por su amor, hay que darle gracias a Dios porque nadie aquí se ha quedado un día sin comer, nadie se ha quedado un día sin respirar, porque si no, no estuviéramos aquí si hubiéramos estado un día sin respirar. Pero Dios se acuerda de nosotros, así nosotros nos tenemos que siempre acordarnos de Él, que Él nos da todo lo que necesitemos nosotros, amén. El segundo paso para ayudarnos a desarrollar la paciencia es buscar el propósito, amén. Debemos soportar dificultades por muchas razones, de acuerdo con la voluntad de Dios. Muchas veces pasamos por pruebas para ser testigos del amor de Dios, o hay veces que pasamos por momentos dolorosos para que podamos tener una mejor dependencia de Dios. Vemos que en el mundo la gente siempre dice, yo lo hago porque yo puedo. Yo hago esto porque yo puedo. Nadie más me va a decir cómo hacerlo porque yo puedo hacerlo. Y nosotros tenemos que, digamos, depender en nuestro Señor, que Él nos va a ayudar a nosotros, Él nos va a sostener a nosotros. Hay veces que uno cree que por la situación en la que estamos ahorita, digamos, cuando pasamos por la cuarentena, muchos nos quedamos sin trabajo. Y nos preguntábamos, bueno, yo no me preguntaba, pero yo sé que mucha gente preguntaba, ¿y cómo vamos a pagar la renta? ¿Cómo vamos a pagar esto? ¿Cómo vamos a pagar lo otro? Yo no tengo dinero. Y a veces uno hay que hacer unos sacrificios, amén. Mucha gente pues se quedó sin carro o etcétera, etcétera, amén. Pero sabemos que Dios no nos ha dejado sin lo más importante,
Todos tienen techo sobre su cabeza. Todos tienen algo para comer en su mesa. Aunque sean frijoles, todos ya duros, pero comen. Y es algo para alimentarse, amén. Dios siempre se acuerda de sus siervos, amén. Y por eso hay que si nosotros dependemos en Él, Él nos va a ayudar a poder seguir adelante. Si dependemos en Él, Él nos va a dar las instrucciones uno por uno en cómo poder seguir, amén. Y sabemos que el número 3, el que puse yo, fue: recuerde las promesas de Dios. En Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es esto a los que conformen a su propósito son llamados. Sabemos que al principio dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas, escuche bien, todas, no unas cosas, todas las cosas les ayudan a bien, amén. Sabemos que si nosotros tenemos que recordar esa promesa, que si nosotros amamos a Dios, todas las cosas que Él nos diga que hagamos, nos va a salir para bien, amén. Nada, Dios no quiere que nosotros nos lastimemos. Es como un padre para cada uno de nosotros. Si su padre mira que usted llora, Él también llora. O si su padre mira que si usted se cayó, él se agacha para levantarlo a usted. Y así es Dios. Si Él mira que nosotros estamos, digamos, estancados, no podemos pasar por una parte. Si nosotros lo escuchamos a Él, Él nos va a ayudar a poder pasar al otro lado, amén. Yo pues soy mamá de un gatito. Soy mamá de un gatito y a veces como está, bueno, mi gato ya tuvo hijos. Sí, la novia tuvo hijos. Y entonces yo me agarré uno de los hijos, ¿no? Y pues está bien pequeño y me alcanza solo en la mano. Y cuando él quería, digamos, usar el baño, él siempre lloraba que lo tenía que yo recoger porque él no podía, ni podía caminar bien todavía, caminaba todo. Ya ustedes saben cómo caminan pues los animales pequeños. Y pues yo me tocaba ir y agarrarlo y ponerlo en la arena para que hiciera. O cuando quería comer yo lo tenía que alimentar. Y así es Dios. Si uno le pide a Él que Él nos levante, que Él nos ayude, que Él nos alimente, Él lo va a hacer, amén. Solo hay que nosotros pedirle al Señor. Y sabemos, aquí dice, nos recuerda que Dios obra por el bien de los que le aman. Podemos descansar en esta promesa cuando nos sintamos atrapados en medio del dolor o las dificultades. Sabemos que la Biblia contiene numerosos ejemplos de personas que se caracterizan por su paciencia frente a las pruebas. También vemos, como dije anteriormente, el ejemplo de Job. Job adoró al Señor en su prueba. Job adoró al Señor cuando estaba bien. Y eso, pues, cuando se murieron, sabemos que al final le dijo a la esposa que se muriera y que maldijera a Dios, amén. Y él no lo hizo. Él solo dijo que así como él salió del vientre de su madre desnudo, así podía volver, amén. Y así vemos la paciencia de Job. Cualquier otra persona hubiera dicho: bueno, esta mujer tiene razón, voy a maldecir a Dios porque Él no me está ayudando en nada. Más bien estoy enfermo, se murieron mis animales, mis hijos, y ahora ya no tengo nada. Pero él confió en el Señor y él tuvo paciencia. Y así vemos que después que él tuvo paciencia, él pudo, digamos, seguir adelante y obtuvo mejor la bendición la segunda vez que la tenía antes, amén. Vemos que Santiago también pone de ejemplo a Job. En Santiago 5, leeremos del 10 al 11. Santiago 5, del 10 al 11 dice:
Hermanos míos, tomar por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Aquí vemos que el Santiago puso de ejemplo a Job de la paciencia que él tuvo. Y digamos que si alguien pone de ejemplo a otra persona, es como wow. Y a veces uno cuando alguien, se me fue lo que iba a decir, pero vemos así que Job tuvo paciencia. Y por la paciencia que él tuvo, Dios le ayudó a poder seguir adelante. Así, si usted tiene paciencia, tal vez ahorita usted sienta que no tenga nada. Tal vez usted sienta que pues está pasando por algo difícil. Pero si usted tiene paciencia y tiene fe en que Dios le va a ayudar, tal vez va a pasar, ahorita está pasando por en medio de la prueba. Pero si usted confía en el Señor y le ora a Él, que Él le ayude a usted, Él le va a ayudar a poder tal vez tener doble la bendición que tuvo antes de la prueba. Amén. Y cuando usted le ora al Señor, Él le va a dar las instrucciones, como dije anteriormente, le va a dar las instrucciones uno por uno de cómo pasar la prueba. Amén. También vemos a Abraham y a Sara en Hebreos 6, 12 al 10, al 15, y dice, Hebreos 6 del 12 al 15, al fin que no os hagáis perecederos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo las promesas a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te digo, bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Vemos el versículo 15, dice: y habiendo esperando con paciencia, alcanzó la promesa. Amén. Y todos, yo personalmente creo que todos tenemos un propósito. Tal vez no hemos descubrido todavía cuál es nuestro propósito, pero todos tenemos un propósito. Amén. Y si nosotros tenemos paciencia y hacemos todo bien delante del Señor, Él nos va a ayudar a alcanzar nuestro propósito. Amén. Tal vez a uno les tome 10 años, al otro les tome 15, al otro les tome 20, 35. Vemos hasta personas de 50 años que hasta entonces encuentran su propósito. Pero nunca es tarde. Nunca es muy temprano y nunca es tarde. Dios tiene un momento específico para cada uno de nosotros. Amén. Y vemos también que Abraham y Sara tuvieron paciencia. Tal vez ellos no vieron el fruto, los descendientes que ellos iban a tener. Tal vez no los vieron, pero porque fueron pacientes, Dios los bendijo y tuvieron su bendición. Amén. Tal vez se tomaron 430 años, pero ahí estuvo. Dios no se olvida de sus promesas. Amén. Y vemos también en Hechos 7:5. Dice: y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando aún no tenía hijo. Amén. Vemos aquí que Dios le dio la promesa a Abraham que iba a tener una descendencia grande. Y cuando Él le prometió eso fue cuando él no tenía ni un hijo, ya estaba en su vejez. Y ahí fue cuando Sarai se reyó.
y dijo, ¿cómo voy a tener yo hijos si ya estoy vieja y no puedo tener hijos? Pero después que Abraham cruzó el río Éufrates, pasaron 430 años hasta que sus descendientes formaron la nación que viviría en esa tierra, amén. En la tierra prometida que Dios le había dado, amén. Y vemos eso también, que esperaron 430 años para que la nación viviera en la tierra, lo vemos en Éxodo 12, 40 y 41. Abraham no vio cumplirse durante su vida todo lo que Dios le había prometido, pero estuvo dispuesto a esperar de buena gana y con paciencia porque tenía fe en Jehová, amén. Y cuando yo leí lo de la paciencia que Abraham tuvo, me puse a pensar y dije yo, él tuvo paciencia porque él ya había pasado por una prueba pequeña, pero pasó por una prueba. Fue cuando Sarai le dio a su criada para que tuviera un hijo de Abraham, amén, porque ella decía que tal vez ella no podía tener hijos, pero él sí podía tenerlos por otra persona. Y vemos que, vamos a leer en Génesis 16. El 2 dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Isaí. Amén. Y después al seguir leyendo la historia, vemos que Agar menospreciaba a Sarai, porque ella, digamos, decía, pues yo tengo el hijo de tu esposo y tú no puedes tener hijo. Y Sarai miraba como, pero es mi esposo. Y es algo que como tuvo que pasar por esa prueba porque no esperó en el tiempo de Dios, porque ella quiso acelerar las cosas, porque como dije anteriormente, hay que esperar en el tiempo de Dios porque Dios tiene el momento perfecto, amén. Y pues se fue la criada de la casa y fue cuando un ángel le dijo que volviera y pues tuvieron que pasar por eso. Tal vez no es algo que pues uno mire y diga, es que uno a veces no lo mira y dice, eso no es nada grande. Pero ella, por no esperar en el tiempo de Dios, tuvo que pasar por eso. Si hubiera esperado, no hubiera tenido que pasar por eso, amén. Y estaba comparando la historia de ella a la historia de Ana. Vemos en 1 Samuel 1:2. 1 Samuel 1:2 y dice, y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Vemos más adelante en la historia que Penina hacía lo mismo que hacía la criada de Sarai. Él le decía, yo tengo los hijos y tú no puedes tener ni uno. Y pues Ana se afligía y decía, ¿y por qué yo no puedo tener hijos? Y vemos que después en la historia ella fue al templo y oró. Y ahí fue cuando Elí le dijo que si era que estaba embriagada. Y ella solo siguió orando y después fue cuando Elí le dijo que fue cuando Elí le respondió en el versículo 17, dice, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho, amén. Y después el versículo 18 dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Amén. Sabemos que pues ella dijo, pues ya si Dios me contesta, me contesta. Si no me contesta, no me contesta. Pero ella puso su confianza en el Señor. Ella pues no hizo lo mismo que Sarai. Le dijo, mira, tómate la que está ahí, que va a ser mi hijo, sino que ella dijo, voy a esperar. Tal vez Dios me contesta, tal vez no, pero si Él lo hace va a ser conforme a su propósito. Y vemos que en el versículo
en el versículo 20 dice: aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Amén. Vemos que Ana no se acordó, no se olvidó de la oración que él le había hecho a Jehová. Ella se acordó y entonces por eso llamó a su hijo Samuel. Y ella le prometió a Dios que lo iba a tener en el templo. Y ahí ella lo tenía, en el templo con ella. Lo dejó en el templo. Y prácticamente vemos en el capítulo 2 el cántico de Ana. Ana le estaba dando gracias a Dios, porque tal vez el hijo que ella tuvo no estaba con ella, pero ella tuvo un hijo. Ella podía decir: sí, yo tuve un hijo, está allá adorando al Señor. ¿Y el tuyo dónde está? Amén. Y pues Ana le cantó al Señor diciendo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Amén. Ana estaba alegre porque tal vez se tomó su tiempo. Dios se tomó su tiempo en cumplir lo que ella quería, pero Dios lo hizo perfecto. Amén. Y yo estaba pensando en esto, y pues como todos saben, mi mamá se llama Ana, y mi mamá, la diferencia entre yo y mi hermana son 8 años. Mi mamá quiso quedar embarazada todos los 8 años que estuvo entre nosotras dos, y nunca podía quedar embarazada. Quedaba embarazada mi tía, y ella le daban todos los síntomas, decía: estoy embarazada. Cuando hacía el examen ya no tenía nada. Y cuando por fin quedó embarazada de Anita, ella dijo, yo también al final, ya como los últimos 2 años, yo también oraba con ella porque yo quería una hermanita. Y después nos dimos cuenta que ella quedó embarazada y todos, wow, como por fin, fueron 8 años lo que esperó. Pero sabemos que Dios tiene su tiempo en cada cosa, amén. Y yo oraba por una niña, ella oraba por un varón, porque ella decía: yo le voy a llamar Samuel porque Dios contestó mi petición. Y después cuando nos dimos cuenta, le digo yo: llámela Samuela, le digo yo. Tenía como 7 años, le digo: llámela Samuela, le digo yo. Me dice: no, me dice, la voy a llamar Ana, dice, tal vez ella puede llamar a su hijo Samuel, me dice. Le digo: ok, le digo yo. Y al final somos 8 años de diferencia entre yo y mi hermana, y mi mamá está joven. Y entonces entre nosotras tres, tal vez si yo y mi hermana fuéramos de años más cercanos, peleáramos mucho más. Pero como somos solo nosotras tres, nosotros nos cuidamos entre nosotras. Cuando murió mi papá, yo me convertí, digamos, en el varón de la casa. Yo tiraba la basura, hacía pues lo que hace arreglaba las cosas y todo. Y mi hermana tenía un año, y cuando nos miraba llorar, ella por lo menos agarraba un calzoncillo que mirara ahí tirado, lo agarraba y se lo iba a dar a mi mamá que se limpiara las lágrimas. Y pues eso nos hacía reír a nosotros. Y tal vez si ella no hubiera tenido un año, eso no hubiera pasado. Si hubiera tenido 5 años, ya se iba a acordar que nosotros estábamos llorando, ya nos iba a ir a atender. Por favor, dijeran, man. Y entonces Dios tiene un propósito. Dios supo por qué tuvo que esperar a mi mamá los 8 años para tener a mi hermana. Dios sabe por qué tal vez usted está pasando por lo que está pasando. Tal vez usted dice: ¿hasta cuándo, Jehová, tú me vas a dar lo que yo quiero? Tal vez usted le está diciendo: ¿hasta cuándo, Jehová, tú me vas a bendecir? ¿Hasta cuándo voy a pasar por esto? Pero Dios sabe por qué lo está pasando. Dios sabe porque aún no ha pasado por eso. Dios sabe porque aún no ha terminado la prueba, amén. Y lo único que nosotros tenemos que tener es paciencia en el Señor. Porque si tenemos paciencia, sabemos que es difícil tener paciencia. Tal vez nosotros no queremos esperar, digamos, en una fila larga cuando miramos o entramos a un restaurante. O ahorita, como vemos en las líneas del Costco, se ponen larguísimas. Y como vemos las líneas, decimos: no, yo no quiero esperar, me voy a ir para otro Costco. O dice: no, mejor me voy para otro restaurante a comer, donde no haya tanta fila. Uno a veces no quiere esperar.
en cosas pequeñas. Y ahora vamos a esperar, digamos, toda una vida para que el Señor venga por nosotros. Amén. Nadie dijo amén, nadie dio gloria a Dios. Vemos que pues es algo que tenemos que pasar. Es difícil, pero solo si confiamos en el Señor, Él nos va a ayudar, amén. Porque la paciencia no lo desarrollamos nosotros. Solo vamos a decir, hoy voy a ser paciente, mañana ya no voy a ser paciente. Es algo que el Señor nos ayuda a tener, amén. Y tal vez nosotros pensemos que Dios está tomando mucho tiempo. Digamos, estemos pensando que, ¿por qué será que aún estoy estancado? ¿Por qué será que a veces uno piensa, ¿por qué miro que todos se prosperan y yo no? A veces uno piensa, ¿por qué miro a las demás personas crecer y yo no? O hay circunstancias en las cuales uno piensa, a veces yo he pensado, le voy a hablar de mí misma, yo a veces yo he pensado que he visto que mi hermana, pues yo sé que yo le he mimado bastante porque pues somos 8 años y pues la quiero como si fuera mi hija hermana, cuando, como dije, a mí me tocó ser el varón de la casa, entonces a mí me tocó, digamos, entre los 8 años de hoy y de antes, me ha tocado a mí también ayudar a mi mamá a crecer a mi hermana, porque yo sé que es difícil ser madre soltera y los que estuvieron madre soltera o tal vez los que son madres solteras lo saben y son, desvelos, son caídas de pelo y le doy gracias a Dios por eso, por mi mamá, porque ella ha tenido paciencia con nosotras dos, porque no somos fáciles, yo sé que no somos fáciles y Dios le ha dado paciencia a ella para poder crearnos a nosotros. Tal vez no, ella no es la persona que ella pensaba que iba a ser. Cuando ella dice, ahora que murió tu papá, yo cambié totalmente. Yo pensaba que pues él siempre iba a trabajar, que yo solo me iba a enfocar en cuidarla a ustedes. Y cuando murió él, a ella le tocó crearnos a nosotros, digamos, desde Anita 1 año y 8 años, yo 9 años, y qué iba a hacer con una niña de 9 años y con una niña de 1 año, sin un compañero que le ayudara a crecerla. Y pues gracias a Dios, porque ella tuvo paciencia con nosotras dos. Aquí estamos en la iglesia, amén. Y tal vez usted mire la circunstancia y usted piense que es muy difícil. Tal vez usted piense que no va a poder hacerlo solo. Pero si usted pone su confianza en el Señor y le pide al Señor que Él le ayude a usted, como dije yo, Él le va a dar paso por paso cómo poder salir de allí, amén. Y con Dios usted va a poder seguir adelante, amén. Y hasta aquí he llegado mi corta meditación, y así dejo a la persona que va a proseguir con